¿Dónde está Santiago Maldonado? Un 1 de agosto, Gendarmería irrumpió en la Pool of Bushaman y a Santis. Bueno, en principio lo que nos interesa saber es qué puedes decir de tu visita a Olavarría, y en qué situación está hoy la causa de Santiago. Bueno, mi visita en Olavarría es por una ampliación de pericia, y que después de tantos años que se la veníamos haciendo al segundo juez en la causa, que era Geral, después que fue recusado, viene un juez que se llama Federico Calvete, que está en Ushuaia, y ese juez nos hace, digamos, hace lugar a esa petición y convoca a la facultad acá en Olavarría para que se haga esa pericia. Y ahí se convoca a una junta de peritos que de ambas partes, desde el Estado, que tiene que ver con la parte, digamos, acusada, que sería Gendarmería, y desde la parte querellante, que soy yo. Bien. Y después de 7 años, ¿qué se sabe? O sea, tantos años, evidentemente ha habido muchos obstáculos, ¿no? Como para que todavía no se haya podido llegar a la verdad sobre la muerte de Santiago. ¿En qué situación estamos hoy? Bueno, primero que como para algo que trae alivio, digamos, a la causa, es que este tipo de peritajes no afectan en el tiempo. Digo, no afectan en el tiempo porque se trata de algo que ya está y es rever material, ¿sí? En cambio, hay otras cosas que sí se fueron perdiendo, que tiene que ver con hacer un rastrillaje en el lugar, hacer un reconocimiento, llamar a declarar testigos. ¿Por qué? Porque cambia la geografía, cambia el paisaje, pasa el tiempo, hay muchas personas que ya no están para declarar, muchas otras personas que fueron trasladadas, hay un gendarme que es uno de los imputados en la causa, que es Emanuel Echazú, que está viviendo en España. Entonces tenés un montón de condimentos que va pasando el tiempo, y cuanto más pasa el tiempo, más te alejas de la verdad. Claro. En este caso, el peritaje que está haciendo acá, por suerte, creo que no corre tanto riesgo en ese sentido. Pero sí un montón de otras cosas, como por ejemplo peritar celulares, impactos en antenas, llamados, bueno, un montón de cuestiones que tienen que ver que no se hicieron al momento, como peritar un DNI, billetes que tenía Santiago en el bolsillo, sus ropas, diferentes cuestiones que con el paso del tiempo eso sí afecta. Bien. No sé si era, creo que algo así lo que me has preguntado, o me fui de tema. Bien. ¿Y cuál es tu opinión respecto de todo el proceso judicial que se está llevando adelante después de la reapertura de la causa? ¿Qué cambió? ¿Qué se mantiene en este caso específicamente? En los pormenores de la investigación que vos puedas detectar, siendo que estás acompañando cada una de las instancias muy de cerca. Primero que la batalla judicial es muy complicada. Primero hay una parte que es la búsqueda, ¿no? Es decir, cuando buscas a una persona, todos los obstáculos, que no se busca de la manera correcta. Argentina sabe cómo espiar a los familiares, pero no cómo buscar a una persona. Y esto es un cuestionamiento, digamos, que lo podemos ampliar. Entonces, lo más probable es que te empiezan a investigar, pinchan el teléfono, pero siempre en el ámbito familiar y de amigos, nunca donde están los responsables. Eso, cuando va pasando el tiempo en el ámbito judicial, se empiezan a dormir las causas. Entonces, una cosa es cuando vos estás a la misma igualdad de condiciones con alguien particular, y otra cuando te enfrentás al Estado. El Estado en sí tiene un montón de artimañas y un montón de elementos que hacen que dependan, que todo está a favor. ¿Por qué? Porque hay organismos que tienen que hacer las pericias, hay organismos que tienen que investigar, hay recursos, un montón de abogados, y vos, como de lo particular, tenés que suplementar todo eso con tus propios recursos. No tenés el Estado a favor de todo eso. Con lo cual se hace muy cuesta arriba. Ejemplo,
cuando vos haces una presentación, tenés determinado tiempo, pueden ser 3 días, 5 días, como para hacer una presentación judicial. Por parte de la justicia puede estar meses y años para responderte. Y acá es donde vienen los cuestionamientos, porque la misma Cámara de Comodoro Rivadavia, que en enero del 2019 fuimos a recusar al juez Geral, que era el segundo juez en la causa, nos hizo recorrer un montón de llegar después a Buenos Aires, a la Cámara de Apelaciones, a la Corte Suprema, y estamos hablando que de fin de enero del 2019 a marzo del 2020, que llegamos a la Corte Suprema, pasa todo ese tiempo, esto es un desgaste. Marzo del 2020, recién en octubre del 2022, todo ese tiempo pasó, donde la Corte Suprema dice no vamos a sacar al juez, pero sí no hay que descartar ninguna hipótesis ni la desaparición forzada. Vuelve otra vez el recorrido y la agarra otra vez el mismo juez. El juez vuelve a tener la causa, se repite de intentar cerrar la causa 2 días antes de las elecciones en el 2023, y lo que hacemos nosotros es otra vez recusar al juez Geral. Llegamos a la a la Cámara de Comodoro Rivadavia por segunda vez, esa Cámara presentándole todas las mismas pruebas y algunas otras cosas más que se fueron agregando, que por qué había que recusar al juez en el año 2019, nos da la razón. Esto quiere decir que si nosotros hubiéramos abandonado, no hubiéramos continuado en la Corte Suprema, que digo, para llegar a la Corte Suprema, como te dicen que la justicia no es para todos y no es gratuita, es verdad, porque cada vez que vos llegás a la Corte Suprema tenés que dejar un depósito y pagar. Si nosotros no hubiésemos tenido los recursos, no hubiésemos podido llegar ahí a haber pagado, nos hubiésemos quedado fuera de la causa. Hoy no estaríamos acá hablando de esto y sería otro caso más impune como tantos. Entonces, es muy complicado el tema judicial si no estás todo el tiempo encima. No sé si ahí respondo un poco, por ahí es muy entreverado, pero es como para entender medio recortado el recorrido judicial de todo esto, que es un 8. O sea, vas y venís y estás dando vueltas por el mismo lugar. Entonces, vos haces una presentación, tenés un tiempo para presentar pruebas, presentar escritos, pero el Estado el Poder Judicial tiene todo el tiempo y te responden cuando quieren. Vos a disposición, no puedes programar vacaciones, no puedes programar tu vida, tenés que estar siempre pendiente de que si te llaman tenés que salir corriendo. ¿Cuánto desgaste, cuánto esfuerzo? Y bueno, esto que decís vos, ¿podrías decir que la justicia está en manos de unos pocos y con nombre y apellido? O sea, ¿hay alguien o algunos que manejan el Poder Judicial en la Argentina? En realidad está, sí, porque en realidad la justicia se mueve cuando hay una instancia internacional, porque digamos que cuando venía la CIDH acá por el 40 aniversario, ahí se movió después cuando vino una presión mediática, arranco del principio, se movió cuando aparece el Cuerpo de Santiago, aparece un 17 de octubre, no aparece el 4 de septiembre, el 18 de octubre, aparece el 17 de octubre justamente el Día de la Lealtad, donde de esa manera, con la aparición del cuerpo, se trata de volver a desaparecer los Santiago. ¿Por quién lo va a recordar a Santiago un 17 de octubre? Cuando justamente una parte de la sociedad que reivindica ese día iba a estar ocupada en otra cosa y no iba a tener tiempo para estar acordándose de que fue el día que se encontró a Santiago Maldonado. Digo como algunas cuestiones. Todo muy calculado, a tal modo de que llega el cuerpo a Buenos Aires, la autopsia se hace un viernes que es 20, a la tarde se sale y se dice no tiene signos de violencia, la causa es ahogamiento, se instala que se ahogó solo, y a los 2 días vienen las elecciones y gana el macrismo en el 2017, y Elisa Carrió saca el 51% diciendo que Santiago Maldonado se había conservado ahí porque era como Walt Disney, ¿no? O sea, cosas así, o sea, tiene que ver que hay un sector político partidario que tiene influencia en el Poder Judicial, sin duda. No es solamente eso ahí, el mismo juez vuelve a tener participación, intenta cerrar la causa diciendo que absuelve a todos los gendarmes cuando es mentira,
2 días antes de las elecciones de las PASO en el 2023. Y hablas de los poderes, ¿no? Y de la importancia por ahí de no perderle pisada al Poder Judicial específicamente. En cuanto a los medios de comunicación, ¿cuál fue la importancia que tuvieron durante todo este tiempo, en el caso de Santiago Maldonado, y en lo que generaron en cuanto a la repercusión de poner en la agenda pública este tema, este caso específicamente, desde distintas ideologías y partidariamente, ¿no? ¿Cuál fue la implicancia que tuvieron? Fue mucha, y en realidad lo hicieron muy bien, porque en un momento nosotros estábamos en Esquel permanentemente y estaban todos los medios ahí, no te digo que las 24 horas, pero casi se estaba transmitiendo. Era todo el tiempo en el cual todos los canales, todos los medios, y a su vez, si volvemos para atrás, quien marcaba la agenda y lo que se iba plasmando judicialmente era La Nación, Clarín e Infobae. Y en un determinado punto, La Nación era quien iba diciendo cosas que después se iban haciendo reales. Se tiraba algo y así se empezó. Primero, Santiago estaba en más de 400 lugares diferentes, cómo se empezó a decir de que no estaba ahí para sacarlo, cómo influía en la búsqueda. Después, el culpamiento de los mapuches, de instalar que era el arranque, era un grupo armado, terroristas, y algo que no se puede ver ni se puede corroborar, da más miedo. De hecho, al día de hoy, es como cualquier cosa que pasa, los responsables son los mapuches. Ahora, qué peligroso, porque si en tantos años no se erradicó eso, y por momentos desaparece y por momentos aparece, y es algo que no se ve, es como es utilizado en un punto. Y hasta que en un momento en el cual estuvieron todos los organismos de derechos humanos, un montón de apoyo popular, digamos, en esto de cuando se empieza y se trae la palabra desaparecido y el peso que tiene, Macri dice que había instalado lo del curro de los derechos humanos, aparece el cuerpo en un lugar 3 veces rastrillado, en 50 centímetros de agua, y lo que te dicen es, ¿vieron que fue todo un invento? Se ahogó solo. Y ahí mediáticamente es una batalla en la cual no tenés manera de revocarlo eso. ¿Por qué? Porque tienen muchos medios de comunicación a favor y cómo lo instalan. Y después no importa lo que venga atrás, porque ya el título lo tenés, ya se instaló y ya cuesta remontarlo. Entonces la batalla mediática se perdió, porque no hubo manera de contrarrestar eso. Pero en el mientras tanto, mientras todos buscábamos a Santiago, iban pasando, contrayendo deuda, se iban pasando todos los elefantes por al lado y nadie se detenía a mirar eso. Venía ajuste, represión, un montón de cuestiones que hacen que eso fue como una etapa preparatoria. Fue como ir a la primaria, secundaria, y ahora tenés algo totalmente ya un posgrado en que todo lo que hicieron ahí lo hicieron de manera ilegal, pero ahora ya está legalizado y avalado por la sociedad. Porque para una parte de la sociedad fue un invento, fue un curro, fue como una estafa, y Santiago era un hippie sucio que se ahogó solo por no saber nadar. Eso es lo que se instaló, claro. Cuando en realidad es totalmente lo contrario, o sea, pero bueno. Ahora nombramos a los mapuches, y de hecho ayer o hoy a la mañana, no sé, Francos dijo que los incendios en el sur, lo dijo directamente, los vinculó directamente a los pueblos originarios. Un sector al que Santiago justamente defendía, y el derecho a la tierra y demás. Nuevamente estas cuestiones están en escena. ¿Vos qué mirada tenés al respecto, no? La mirada es que en realidad primero hay que rever quién se beneficia de todo esto. Yo no creo que un mapuche se beneficie quemando su propio territorio, o quemándole la casa a un vecino que en realidad tiene, que no es que le quema la casa, sino los fuegos empiezan en un lugar y después terminan con parte de la población. Y criminalizando, porque el hostigamiento y la criminalización no fue primero a los mapuches, sino empezó con un montón de brigadistas,
agente que acompañaba a los brigadistas, fue a leccionar. Primero hicieron durante un tiempo, tuvo la recuperación ahí en el Lof Cuyamen, donde Benetton, matan a Santiago, matan a Rafael Nahuel en Mascardi, en Bariloche, y matan a Elías Garay en Quequentreu, un lugar, territorio de papel prensa también. Todo eso, ahí, digamos, empieza a gestar, ya venía de antes, pero el tema de la propiedad privada, de esto de el enemigo interno, de que los mapuches son malos. Ahora, cuando hay negocios inmobiliarios, cuando atrás tenemos que hay un catarí en el cual está también Gaudio, el tenista o extenista, que van a hacer una hidroeléctrica, cuando tenés a Lewis, que tiene parte de la frontera con Chile, que tiene también una termoeléctrica en su poder, que hay muchos negocios inmobiliarios que quieren hacer un centro de esquí, que quieren habilitar un paso a Chile. Bueno, todas esas cuestiones, y que cuando una tierra está quemada es mucho más barata que cuando está fértil, productiva y hermosa como es toda esa zona, vale mucho menos. Y eso no se beneficia en los mapuches. Hay alguien que se beneficia que está mucho más arriba. Así que, por eso digo, vuelvo a lo anterior, cuando se genera y se demoniza y se estigmatiza a los pueblos originarios, cuando en realidad son víctimas de todo de esa colonización o de ese, digamos, culturalmente, o ese avance urbanístico, me parece que es todo lo contrario. Claro. Y justamente habla de una doble perversidad cuando en la época del 2015 al 2019, gobierno de Mauricio Macri, quien estaba de secretario de Derechos Humanos era Abruj. Hoy Abruj está a cargo del INAI, que es el Instituto Nacional de Indígena. Entonces, quien tiene que defender a los pueblos originarios es el mismo que los perseguía en el anterior gobierno. Y es el mismo que está aprobando el desalojo de las comunidades mapuches. Por el contrario, tiene que estar defendiéndolos. Entonces, hay una connivencia del gobierno nacional con los grandes terratenientes para que se criminalice a los mapuches. Y si en realidad fueran tan terroristas y tan peligrosos, los tendrían detenido hace un montón de tiempo, no cuando los necesitan, porque justamente los necesitan y da la casualidad que son tan peligrosos que nunca los detienen. Los detienen y los dejan en libertad, porque no le encuentran ninguna prueba. Aparte también hay que ver cómo viven los mapuches, en su ambiente, con hostigamiento, hostilidad. Todos los que detuvieron ahora último no fueron mapuches, y cuando declaran, justamente no culpabilizan a los mapuches, les responsabilizan a los matones de Lewis, que andan a caballo, se llaman los gauchos, que justamente uno de ellos, que se llama Hugo Víctor Araneda, es quien el año pasado le partió el tabique y le quebró una pierna a Yuyo Bríguez, que es la persona que está en el viejo almacén, ahí en el Follel. Entonces son violentos y son funcionales a sus terratenientes, como lo contaba Osvaldo Bayer hace años en la Patagonia Rebelde, y justamente cuando él llega a Esquel es prácticamente una réplica de cuando llega a Santiago también Esquel. O sea, se dan los mismos condimentos con distintos actores, pero siempre dos ejes: la gendarmería y los mapuches. Claro. Bueno, y si lo sabés vos, que sos un ciudadano común y corriente que tuvo que atravesar semejante dolor para acceder a todo este conocimiento, ¿cómo no lo vas a ver la justicia? Porque claramente, no sé, hay un ocultamiento, ¿no? Totalmente. Pero bueno, es algo que en realidad también, esto de persistir y seguir, insistir, a veces por ahí te da la razón, muchas otras no. Bueno, qué sé yo, una cosa es lo que yo por ahí intuyo y lo que exijo como hermano, y otro es lo que judicialmente te van dando. No depende de la buena voluntad o del sacrificio que uno pueda hacer para avanzar. Seguro. Sergio, estuviste reunido en Olavarría también con Carmelo Vinci,
es un referente de derechos humanos de nuestra ciudad, y quería también consultarte respecto del rol de las organizaciones sociales y civiles respecto de el trabajo que hacen, algunas quizás desde un lugar menor, otras con una mayor presencia mediática y política también. ¿Cuál fue el acompañamiento que te dieron? ¿Cómo lo sentiste? Y bueno, en lo que se pueda contar, lo que dialogaron con Carmelo. Sí, bueno, en realidad también justamente él sufrió persecución, detención, y tiene que ver con otra época en la cual como que son distintas etapas, ¿no? Una cosa es dictadura y otra es en democracia. O sea, todo ese conocimiento, también yo tengo observaciones a muchos de esos organismos, pero no como crítica ni nada, sino que fueron todos diseñados y surgieron a raíz de una necesidad que había en ese momento. Y todo eso se siguió en democracia. El tema es que en democracia funciona diferente a lo que funcionaba en dictadura. Entonces muchas veces no se logra o no se puede avanzar porque es otra época. Y cuando vos ves eso, si yo veo y me guío por todo lo que pasó y lo que sigue pasando, salgo corriendo, porque ellos están llevando a cabo juicio de lesa humanidad 40 años después. Y cuando yo miro, si yo veo 40 años para adelante, no voy a estar con vida, calculo. Es muy desalentador. Entonces, también a mí lo que me abre es decir, che, ¿cómo no fuimos capaces de, en estos tantos años de democracia, poder subsanar eso y achicar esa brecha? Y ahora siento un retroceso total de que ya ni veo que van a ser 40 años, porque ves que todo lo que se está haciendo es romper con todo, y todo lo que conocimos hasta el 10 de diciembre del 2023 ya no existe más. Porque ahora es otra idiosincrasia, otro cuestionamiento, hay que utilizar otra manera de ver las cosas y de actuar. Justamente me decía Carmelo, y hace un rato estuve que me junté a charlar un rato con Ignacio Carlotto Montoya, que también somos amigos, pero bueno, justo estaba acá, así que nos juntamos un rato a charlar. Y son de diferentes épocas, todos atravesados por el mismo dolor y por el mismo enemigo en común, digamos, o el mismo brazo ejecutor. ¿Y cómo calificarías hoy la política en derechos humanos del gobierno nacional, en breves palabras? Esto que decís, existe la diferenciación, ¿no? No existe, no hay una política de derechos humanos y no hay una política de nada. Hay una política de deshumanización, de generar odio y de generar divisiones entre nosotros. Y eso está instalado con el típico ejemplo, que por ahí hoy lo decía sin tocar esto, que tiene que ver con lo que pasó en el 2017, en el cual, si vemos cómo tuvo repercusión, es medio feo llamar el caso de Santiago, porque es como que lo traigo a un papel y lo saco del ser humano, pero en ese momento la búsqueda de Santiago implicaba que en colegios, en hospitales, en aeropuertos, hubiera un compromiso generalizado en reparticiones públicas de llamando por el nombre, diciendo Santiago Maldonado, como pidiendo y buscando dónde estaba. Hoy, si ocurriera una desaparición forzada, no tendría la misma repercusión y sería algo totalmente natural que no se pidiera o no se lo buscara, porque desde esos lugares serían echados. Ya en ese momento se habilitó una línea para denunciar a los docentes que preguntaban o hablaban de Santiago Maldonado en las aulas. Con todos estos años que pasaron, este gobierno vino vino por todo. Entonces hay una persecución a los trabajadores, a gente que está dentro de organismos que dependen del Estado, y que hay un aleccionamiento. Entonces, ¿cómo se comporta todo eso? Vino a hacer una destrucción y a minimizarlo. Lo que pasó ayer en la Exesma con la censura a Milo J,
que es un pibe para llegarle a más jóvenes y poder difundir lo que es la eczema y lo que significa, y es un censuramiento. Ya anteriormente hubo censuramientos. De hecho, a Ignacio también lo prohibieron en ese lugar, bueno, y cuando estaba Macri. Lo que pasa es que no tenía el mismo impacto que tiene hoy, porque hoy manejan mucho más medios de comunicación, hay redes, enseguida está esta cosa de deshumana de cualquier agredir. Si yo me pongo a ver, antes me puteaban trolls, ahora me putean directamente diputados, con total impunidad, y te pueden decir lo que quieran y no hay ningún costo, porque no hay un costo ni para Milei, que agarre y dice cualquier barbaridad, desde que el Papa es el ser maligno en la tierra, hasta que Bullrich ponía bombas en los jardines, y así pasa, y no hay nada que se lo pueda acorralar o enjuiciar o hacerlo que se rectifique o pida disculpas de todo eso. Y eso es muy grave también porque atenta contra la democracia. Que a mí me gustaría que nos contaras qué es la cátedra Sergio Maldonado. Santiago. La cátedra libre, porque por ahí me parece que está bueno saber que hay la Universidad de La Plata tiene una cátedra libre con distintos ejes de trabajo, como para, cómo las personas que sufren semejante tragedia, en realidad, como tu caso, también otras, las madres y demás, logran, a pesar del dolor y de la bronca que uno debe sentir en la impotencia, transformar esto también en no sé si decir positivo, no sé si es positivo, pero en algo constructivo. Claro. Muchos familiares por ahí hacen un comedor, una huerta, o sea, lo que por ahí sienten necesario como para tener contacto con ese ser querido. Para entender lo de la cátedra, yo me remito, primero Santiago, más allá de ser mi hermano, nos llevamos 16 años de diferencia, él había estudiado en Bellas Artes, en la Facultad de La Plata, y tenía como oficio ser tatuador, y aparte, como pareciera ser que el pecado que cometió fuera vivir libremente, y por eso andaba girando por diferentes lugares con una vida media nómade, pero siempre cuando venía el invierno volvía y se quedaba hasta la primavera en 25 de mayo y volvía a salir recorriendo Chile. Y tiene que ver con que Santiago en cada lucha que él acompañaba la plasmaba en murales. Entonces los murales que fue haciendo tenían que ver con los pueblos originarios, contra la megaminería, relacionado a los medios de comunicación, de cómo desinformaban, con el tema estaba en contra del reactor nuclear, a favor de los pescadores en Chile, en la isla de Chiloé, con el tema de los salmones, bueno, y también su primer viaje tuvo que ver con acompañamiento o conocer a los guaraníes en el norte, como para enumerar algunas cuestiones. Todo esto lo dejó plasmado en murales, que murales fueron destruidos el año pasado, justamente el día del velatorio de Santiago, en su 7º aniversario, por el intendente de 25 de mayo, que es el primer intendente en la provincia que se alinea con Milei, ¿no? Llega desde otro partido, pero se alinea con Milei, y lo que hace es replicar, como en otras épocas, ir con una topadora a la madrugada y tirar los murales que no se van a poder reconstruir por los hizo Santiago. Entonces, la cátedra tenía que ver con cómo traer a Santiago desde esa pared que está pintada con su cara o una remera, para que tenga algo constructivo, como decías vos. Y tiene que ver con esto, de que la cátedra es una cátedra libre y lo que abarca son distintos puntos. Tiene que ver con periodismo, cómo fue la manipulación del caso, cómo se desinformó. Tiene que ver justamente con el muralismo como expresión de lucha, que es ahí interviene la Universidad de San Martín, que fue la que hizo la restauración de los murales, y de hecho tiene en una de sus materias cómo restauraron los murales de Santiago, y a su vez también ganó un premio internacional. Después, el manejo de la fuerza de seguridad tiene que ver justamente con la causa, la desaparición forzada. También todos estos son distintas personas que van hablando, y ahí abarca de todo, abarca de
izquierda, peronismo, anarquista, porque Santiago era anarquista. Entonces entra ahí también Marcelo Balco, que es un historiador que habla de los pueblos originarios, el genocidio que viene desde Roca y cómo se relaciona con el caso de Santiago. También medio ambiente, que se dice ambiente, no es más medio, recursos naturales, la deuda con el FMI, todo tiene que ver ahí con lo que representaba Santiago y lo que estuvo alrededor de él en su desaparición y lo que seguimos al día de hoy. Así que bueno, todo eso es lo que abarca la cátedra, que si algún día quieren para la facultad hacer alguna charla o algo con los docentes que están ahí colaborando con eso, estamos a disposición. Genial. Bueno, Gracias, Sergio. Bueno.